docentes de la Universidad de San Pedro Sula, le damos nuevamente la bienvenida a este su diplomado, el ejercicio de la labor docente en la educación superior actual. Esperamos que el tema 1 y el tema 2 lo hayan sabido aprovechar para su trabajo en el ejercicio de la labor docente, y vamos a adentrarnos en este tema número 3 que ya vamos a comenzar. Vamos a dar inicio rememorando un grupo de definiciones que fueron vistas en los temas anteriores y que nos servirían para comenzar con el tema actual. Rememoramos aquella diapositiva de la primera presentación en que definíamos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus dos grandes grupos, los componentes personales, en los cuales están definidos los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y los componentes no personales, que tienen que ver con todos aquellos elementos que se articulan para el desarrollo de la labor docente y para el logro del aprendizaje. Efectivamente, en el tema anterior vimos los objetivos, que no son otras cosas que aquellas metas, aquellos fines que se traza el proceso de aprendizaje y que debe lograr el estudiante. Es muy importante que los objetivos se definen teniendo en cuenta lo que el estudiante debe lograr. Por eso, cuando definimos un objetivo, estamos definiendo qué va a lograr, qué metas va a lograr, qué fines son los que va a lograr el estudiante. El objetivo se formula en función del estudiante y significa, ya decíamos, las metas, los fines, el para qué del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema y nos vamos a referir a las formas de organización de la clase. Vamos a ver cada uno de los elementos que distinguen este componente no personal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso el tema de hoy, las formas de organización de la clase, y vamos a comenzar entonces definiendo cuáles son las metas, los objetivos que usted como estudiante debe lograr en el desarrollo, durante el desarrollo de este tema. Primero, cada uno de los participantes en el curso debe ser capaz de analizar las características de las formas de organización de la clase mediante la lectura de los materiales de consulta. Hay varios materiales que están en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y que ustedes tendrán la posibilidad de consultar, y deben ser capaces de analizar las características de la forma de organización de la clase mediante la lectura de esos materiales. Deben ser capaces también de planificar formas de organización para clases del programa de una asignatura. Vamos a seguir en la construcción del portafolio, de esa planificación de esa hora clase de su especialidad, y hoy vamos a hacerlo durante este tema específicamente en la planificación de formas de organización de la clase. Y por último, cooperar en la definición de las formas de organización de la clase de un programa de la especialidad a través también del desarrollo del portafolio. Este es un objetivo de carácter actitudinal. Ustedes, con el trabajo que van a hacer, van a propiciar que la planificación que la universidad tiene de la asignatura que ustedes imparten se pueda enriquecer. Por tanto, van a cooperar en esa construcción colectiva de la planificación que luego va a utilizarse de manera efectiva en cada una de las clases de la asignatura que ustedes imparten. Vamos a comenzar con una pregunta que parece muy sencilla, pero quizás no hayamos pensado en ello. ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase? ¿Verdad que a pesar de que todos los días impartimos clases, incluso más de una hora clase muchas veces, nos cuesta trabajo? La pregunta nos toma como un poco sorprendidos. Bueno, realmente la clase es una forma organizativa del trabajo docente, en la cual se supone hay una estructuración de las actividades que van a realizar tanto el docente como el estudiante, con el fin de lograr los objetivos que están propuestos
para ella. La clase es exactamente esa, una forma de organización del trabajo docente. Y las actividades que deben desarrollar tanto el docente como los estudiantes deben estructurarse de manera tal que se logren los objetivos que se han propuesto. Eso es en sentido general una definición de qué es la clase. Ahora vamos directamente a las formas de organizar la clase. Hay diferentes formas de organizar la clase y las formas de organización de la clase son, primero, un componente no personal del proceso de enseñanza-aprendizaje, eso ya lo habíamos visto, pero que se estructura en él la interacción docente-estudiante-grupo. ¿Cómo va a estructurarse la interacción que van a tener los sujetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de los objetivos de aprendizaje? Cuando veamos cuáles son las clasificaciones de la forma de organización de la clase, estoy convencido de que muchas de ellas las conocen, las utilizan, pero vamos a ver las interioridades de cada una de esas formas de organización de la clase. Estamos hablando, y verán, de la conferencia. ¿Quién no ha participado en una conferencia? ¿Quién como docente no ha impartido una conferencia? Ahora vamos a ver, según vayamos estudiando, adentrándonos en las características de esta forma de organización de la clase, cuán bien o cuán mal lo han hecho quienes nos han impartido conferencias y cuán bien o cuán mal lo hemos hecho nosotros como docentes de una conferencia. Clase práctica, la práctica de laboratorio, la práctica de campo, el seminario, la clase taller y por último la clase encuentro. Algunas más conocidas, otras quizás las escuchan por primera vez, pero todas las vamos a ir analizando durante el desarrollo de este tema. Vamos al caso de la conferencia. Hay una definición. Es un tipo de organización de clase que propicia en el estudiante la adquisición de los fundamentos científicos técnicos sobre la especialidad, sobre el tema que se está abordando. El uso adecuado de los métodos científicos y pedagógicos es una característica que debe primar en la conferencia. Además de que el docente debe ser capaz de integrar y generalizar conocimientos y el desarrollo de habilidades que debe aplicar luego el estudiante. En la conferencia, el docente expone los conceptos principales y las tesis fundamentales que plantea la materia científica y sus problemas esenciales. Como ven, en este tipo de forma de organización de la clase, el papel fundamental lo juega el docente. No quiere decir que el estudiante tenga una total inactividad. La conferencia debe ser capaz de mover en el estudiante a la reflexión y tener un grupo de elementos que hagan enriquecedora la vivencia de aprendizaje, a pesar de que el protagonismo fundamental lo debe tener el docente. Hoy hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje en que el estudiante debe participar cada día más, pero esto no quita que en la educación superior las conferencias desaparezcan. Es quizás negativo entender que la participación del estudiante y que el estudiante tenga el protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje hace que desterremos este tipo de forma de organización de la clase. Para nada. La conferencia tiene vigencia, la conferencia es una forma de organización de la clase a utilizar, aunque por supuesto no es la única ni debemos hacer un abuso de esta forma de organización de la clase. Tiene su función fundamental, que es la exposición, es hacer que el estudiante pueda entrar en contacto de manera inicial con los conocimientos, con un grupo de fundamentos científicos del tema a tratar o de la especialidad que se está abordando. Para su planificación es importante en la conferencia que el docente ponga en orden y estructure los conceptos, las definiciones, los contenidos que va a abordar. Debe tener en cuenta un orden lógico, de lo más sencillo
a lo más complejo, partir de los elementos que ya el estudiante conoce, los elementos que le precedieron desde el punto de vista del contenido, para que él pueda conectar con los contenidos nuevos, ir de lo conocido a lo desconocido. Y por supuesto que tenga en cuenta en la exposición el docente los niveles de complejidad y los medios y recursos que va a utilizar para el desarrollo de la conferencia, así como por supuesto lo que ya hablábamos de los contenidos precedentes, para que los pueda conectar con lo que le sucede, con lo que va a abordar. Estos elementos son esenciales. Ustedes podrán abundar mucho más en el manual que se ha escrito por parte de especialistas de nuestra universidad para el desarrollo de este tema. Pero como ven, elementos esenciales en la planificación de la conferencia: el orden y la estructuración de las ideas, la necesaria coordinación de los contenidos que se van a abordar con los contenidos precedentes, con las vivencias precedentes del estudiante, y utilizar medios y recursos que hagan atractiva la exposición por parte del docente a los estudiantes. Ahora, hay una estructura metodológica para el desarrollo de la conferencia que debe ser seguida por parte del docente. Una introducción que tiene que ver con la retroalimentación del tema anterior. Podríamos estar hablando, si lo vemos desde el punto de vista de las funciones didácticas, podemos decir que en la conferencia, en la introducción, el docente debe garantizar el nivel de partida, aumentar los niveles de atención y de motivación por parte de los estudiantes, y eso lo hace, por supuesto, retroalimentando primero, yendo de lo que conoce el estudiante para adentrarlo en lo que desconoce. El desarrollo debe ubicar al estudiante en el tema a tratar, orientar, por supuesto, los objetivos, segunda función didáctica, y mantener la comunicación con el estudiante y un correcto orden y ritmo de la exposición. Si él fue capaz de planificar de manera correcta la conferencia, entonces le será mucho más fácil poder hacer una exposición coherente que tenga en cuenta los niveles de complejidad y la lógica propia de la exposición. Además debe ser capaz de resumir o en momentos determinados o al final los aspectos más importantes para que se vayan fijando, y relacionar los elementos teóricos con la práctica. Durante las conclusiones, él debe hacer las aclaraciones y comprobaciones finales. Puede hacerlo de manera directa con su exposición, puede hacerlo a través de preguntas, darle mayor o menor participación a los estudiantes, pero sí es muy importante que durante la conferencia se llegue a conclusiones. Y por supuesto, muy importante, orientar las fuentes de consultas, donde el estudiante va a poder abundar sobre este tema, donde va a poder ahondar sus conocimientos para que sea una vivencia mucho más enriquecedora y complete el acto de aprendizaje inicial. Grupo de recomendaciones importantes para la conferencia. Primero, que el docente haga una exposición clara, precisa y lógica de esos conocimientos científicos, conceptuales, de las definiciones que aborda, que las sepa entrelazar de manera correcta y haga que el estudiante pueda percibirlas de manera clara. El docente puede auxiliarse de medios como filmes, diapositivas, mapas, etc. Gráficos en sentido general que faciliten la modelación del aprendizaje por parte del estudiante. Pueden hacerse también pequeñas demostraciones o experimentos, pero lo fundamental es que se basa la conferencia en el protagonismo del docente. Y por último, debe ser preparada de manera tal que se garantice una adecuada concatenación de esa clase con el resto de las clases que se van a desarrollar, que por supuesto vamos a adentrarnos en cuál es la lógica que debe seguir a una forma de organización de la clase como la conferencia. Debe seguirle, aunque esto no es una camisa de fuerza por supuesto,
otra forma de organización de la clase, teniendo en cuenta la lógica del aprendizaje. Si habíamos visto que en el primer tema hay un momento muy importante desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, que es acercar al estudiante a los conceptos, que pueda percibir esos conceptos, definiciones, objetos a aprender. La conferencia precisamente ayuda a este momento importante en la psicología del aprendizaje. Vamos entonces a la otra forma de organización de la clase, que es la clase práctica. Y estamos siguiendo, como les decía, una lógica de cómo deben concatenarse, aunque no es una camisa de fuerza, vuelvo a aclararlo, pero la forma quizás más lógica de concatenar las formas de organización de la clase. A las conferencias, que puede ser una, puede ser un sistema de conferencias, le puede seguir una clase práctica o un grupo de clases prácticas. ¿Qué es una clase práctica? Pues es un tipo de clase en que el estudiante gana el protagonismo y debe ser capaz de ejecutar, ampliar, profundizar, integrar y generalizar los métodos de trabajo propios de la disciplina científica o de la asignatura que se está trabajando. Es muy importante que la clase práctica dote al estudiante de los mecanismos, de los procedimientos, de las rutinas, de las técnicas que debe utilizar para la solución de problemas específicos de la especialidad. Ya el estudiante va a un plano de aplicación. Él no solamente será capaz en una clase práctica de reproducir conceptos, sino que de aplicar esos conceptos y seguir una rutina de trabajo, una técnica, un procedimiento para resolver problemas concretos. Se debe garantizar la participación activa del estudiante. Ese es un principio en la clase práctica. Si en la conferencia el protagonismo lo lleva el docente, en la clase práctica el protagonismo pasa a manos del estudiante. Por tanto, en la clase práctica el estudiante debe ser quien lleve cada una de las actividades y quien tenga el papel fundamental en su desarrollo. ¿Cómo se planifica una clase práctica? Pues el docente, para planificar una clase práctica, debe seleccionar de manera exhaustiva las actividades o ejercicios que se van a desarrollar durante la clase. No es que en el camino que voy a la universidad me voy planteando un grupo de ejercicios y ya para que el estudiante lo haga. Debe haber una planificación exhaustiva de las actividades y ejercicios con intencionalidad. Recuerden que el proceso educativo es un proceso altamente intencionado. Tenemos la intención con el proceso educativo de formar de manera integral al estudiante. Por tanto, la planificación y específicamente la planificación de la clase práctica debe ser de manera exhaustiva. Las actividades y los ejercicios que se traigan para la clase práctica deben ser integradores. ¿Qué significa esos integradores? Pues que en ellos el estudiante tenga que integrar para su solución un grupo de definiciones, un grupo de conceptos, un grupo de saberes, de procederes que le permitan solucionarlo, integrarlo. Y por supuesto el estudiante no va a aprenderse en el sentido tácito de la palabra cada uno de los ejercicios que se le van a entregar. Para nada ese es el objetivo de una clase práctica. El objetivo de una clase práctica es el desarrollo de habilidades procedimentales. El objetivo de una clase práctica va a que el estudiante pueda, integrando los conocimientos teóricos que ya trae, solucionar problemas siguiendo una lógica para su solución, algoritmos, técnicas, procedimientos que le permitan solucionar esos problemas. Por tanto, es muy importante a la hora de la planificación la selección de las actividades, de manera que sean lo más integradoras, que el estudiante tenga que realizar un esfuerzo, por supuesto teniendo en cuenta los niveles de complejidad, para solucionar esos problemas. Así que no son únicamente ejercicios o actividades traídas al azar. Para el caso de la estructura metodológica de la clase práctica, vamos a ver que también tiene una introducción en la cual se debe hacer una recapitulación. Ya la haga el estudiante
porque el docente lo pregunta, ya la haga el docente, preferible la primera forma, es decir, que el estudiante desde el principio participe tratando de rememorar un grupo de elementos teóricos que van a tener relación directa con la práctica que él va a desarrollar. Para el desarrollo hay que realizar de manera individual o colectiva las actividades. El docente, por supuesto, va guiando, va acompañando, va regulando y aprovecha también para hacer la evaluación, ya sea él o ya mediante otras técnicas de evaluación, que vamos a ver en temas más adelante, hacer énfasis en el tema de la evaluación, pero lo importante es que se haga una evaluación de el desarrollo por parte de los estudiantes. Además, se debe durante el desarrollo consolidar los procedimientos, las técnicas, los algoritmos que le sirven al estudiante para solucionar las problemáticas. Porque no hacemos nada con que el estudiante se aprenda un ejercicio, no hacemos nada con que se aprenda la solución de un ejercicio para luego verlo en un examen, para nada. El objetivo de la clase práctica es desarrollar las habilidades, desarrollar las formas de proceder, los modos en que él va a actuar ante una situación determinada para solucionarla, ante un problema determinado para poderlo solucionar. Por tanto, hay que hacer mucho énfasis durante la clase práctica en el desarrollo de las habilidades que le van a permitir al estudiante resolver problemas concretos de ese tema en específico, independientemente de si este ejercicio es hoy o cualquier ejercicio o cualquier problema que él se encuentre durante el desarrollo de su vida. En las conclusiones se debe hacer una evaluación de toda la actividad, vuelvo a decirlo, ya la haga el estudiante, ya la haga el docente o ambos, y se debe hacer una especie de conclusión con énfasis en lo que falta por lograr, ya sea por los equipos, ya sea por los estudiantes, porque esto le va a dar al estudiante la visión de hasta dónde debo llegar desde el punto de vista de mi aprendizaje. Recomendaciones muy importantes para el desarrollo de la clase práctica son, primero, lo que hacíamos énfasis, la correcta y exhaustiva selección de las actividades que se van a desarrollar, de las actividades de aprendizaje, de los ejercicios que se van a desarrollar. Segundo, hacer énfasis en el desarrollo de habilidades en el empleo de procedimientos, de técnicas, de maneras, modos de actuación para la solución de problemas, de algoritmos, y que eso sea uno de los principios que muevan al docente para el desarrollo de la clase práctica. Y por último, la retroalimentación por parte del docente sobre las dificultades que el estudiante ha enfrentado en la solución de los problemas. También puede ser, cuando son grupos ya mucho más avanzados en este tipo de técnica, que un estudiante pueda retroalimentar a otro en cuáles son las carencias que todavía, cuánto le falta por avanzar, y acompañar al estudiante, tanto el docente como otro estudiante lo puede acompañar en el desarrollo de sus habilidades, acompañarlo en ese proceso de aprendizaje. Vamos entonces a la práctica de laboratorio. Fíjense que hemos ido siguiendo una lógica. Si la clase práctica plantea la solución de problemas concretos, pero desde el punto de vista teórico, en un aula de clases, la práctica de laboratorio va en otro sentido de la práctica, es un paso quizás superior. La práctica de laboratorio consiste en la aplicación de técnicas y o procedimientos para la experimentación. Ya pasamos de una clase teórica, sí, una clase práctica, pero basado en ejercicios de carácter teórico, en ejercicios en un entorno como puede ser el aula, a un entorno controlado, pero con un sentido mucho más vivencial, que está más cercano a la realidad que el estudiante se va a enfrentar cuando sea un profesional. Entonces ese espacio controlado es el laboratorio. Él debe también seguir aquí en el laboratorio un grupo de procedimientos, un grupo de rutinas, de algoritmos para la solución de problemas, pero en un espacio que ya está mucho más cercano a la realidad que se va a encontrar como profesional. Y muy importante, el hecho de que en el laboratorio el estudiante
debe aprender también un grupo de rutina de procederes con instrumentos, con herramientas, con útiles, con utensilios que van a formar parte también de su práctica como profesional. También en la práctica de laboratorio, el estudiante tiene el protagonismo fundamental. Para la planificación, el docente que imparte la práctica de laboratorio normalmente debe realizar un manual. A veces las instituciones, en el caso de la nuestra, tienen sus manuales para la práctica de laboratorio. Otras veces no. Otras veces el docente debe elaborar ese manual para la práctica de laboratorio. Y en la elaboración de este documento se debe poner énfasis en seleccionar cuáles son las actividades, las rutinas, los procedimientos que él va a seguir para la solución de un problema en específico. Cómo va a relacionarse con cada uno de los medios y recursos que hay en el laboratorio. Es de vital importancia este tema de las condiciones materiales y organizativas para la realización de la práctica. No podemos realizar una práctica de laboratorio si no contamos con los elementos esenciales desde el punto de vista material para su desarrollo. Entonces, los recursos necesarios son un principio para el buen desarrollo de la práctica de laboratorio. Estructura metodológica de la práctica de laboratorio. Una introducción en la cual se orientan las actividades y las medidas específicas, muy importante el tema de las medidas que se deben tomar desde el punto de vista higiénico para lograr mantener la integridad física y psicológica del estudiante, pues muchas veces en los laboratorios hay materiales que pueden dañar la integridad física del estudiante. Para el desarrollo se realiza de manera individual o colectiva las actividades que vienen en esa guía de laboratorio o en ese manual de la práctica de laboratorio. El docente también va acompañando al estudiante en este proceso de ir siguiendo un grupo de técnicas, un grupo de procederes, un grupo de procedimientos, de algoritmos para la solución ya hoy con implementos de problemas específicos. Se debe hacer una consolidación de los procedimientos, técnicas y estos algoritmos de experimentación y relacionarlos con la teoría que soporta dicha práctica. Esto es de vital importancia. A veces vemos la teoría por un lado, la práctica por otro. La práctica de laboratorio debe servir para corroborar lo que de manera teórica hemos visto, corroborar o desechar. Podemos en una práctica de laboratorio llegar a la conclusión de que lo que habíamos visto desde el punto de vista teórico no tiene razón en la realidad. Para las conclusiones se dirigen a la relación entre la teoría y los resultados que se han obtenido en el laboratorio. Eso es de vital importancia, es un punto muy importante que debe lograrse durante el desarrollo de la práctica de laboratorio. Que el estudiante vea que la teoría y la práctica no pueden estar desligadas, una enriquece a la otra y viceversa. Y además, en las conclusiones se debe hacer la evaluación de la actividad. Cuando hablo de la evaluación, no me refiero únicamente a que el docente va a evaluar a cada uno de los estudiantes, puede hacerlo o no. Lo importante es que se evalúe el trabajo que se desarrolló, ya sea de manera individual o colectiva, y que también el docente haga una evaluación a lo interno de la metodología que ha seguido para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Se solicita el informe, las prácticas de laboratorio como ejercicios experimentales deben contener un informe que puede ser a través del manual que tiene el estudiante o de otra forma como lo defina el docente. Un grupo de recomendaciones importantes para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Primero, el énfasis en el empleo de los instrumentos, de los implementos, de los utensilios que aparecen en el laboratorio para la experimentación científica. Segundo, hacer énfasis en un grupo de habilidades como son la observación, la explicación, la comparación, el registro de resultados y la elaboración de informes. Estos son habilidades a las cuales abona muy bien esta forma de organización de la clase llamada práctica de laboratorio. No debe perderse de vista
que debe haber una vinculación entre la teoría con la práctica, una corroboración de lo teórico y que el resultado sea una reflexión también de la relación que existe entre la teoría y la práctica en ese tema en específico que se ha experimentado. Y por último, pero no por estar de último, menos importante, el tema de las medidas de seguridad dentro del laboratorio, sobre todo por el sentido formativo que puede tener en el estudiante, en tanto si enseñamos, si exigimos al estudiante mantener un orden en ese desarrollo de las rutinas, pensar en que cada uno de los elementos deben estar organizados con una lógica que permita que no se produzca un accidente, también él estará replicando ese tipo de conducta cuando sea un profesional y en su vida, en cualquiera de los momentos, la necesidad de ir manteniendo una lógica para que se lleve a cabo de manera correcta una actividad. Vamos entonces a la otra forma de organización de la clase y vamos entonces a la práctica de campo. Fíjense que comenzamos por la conferencia, con un carácter teórico de presentación de contenidos, vamos siguiendo la lógica con una clase práctica donde todavía está a un nivel teórico, pero la solución de problemas a un nivel teórico. Ya pasamos entonces a la práctica de laboratorio, donde el estudiante se enfrenta a la solución de problemas, sí, pero ya en un entorno controlado, con el uso de un grupo de herramientas, utensilios, para la solución de problemas concretos de su especialidad y ver la relación entre la teoría y la práctica. Y ahora llegamos a la práctica de campo, que es un paso superior en el sentido práctico. ¿Por qué? Porque ya el estudiante va a enfrentarse no a una práctica en un espacio controlado, sino en el escenario concreto de su práctica profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la práctica de campo necesita de un desplazamiento del estudiante del aula de clases a el escenario real en que el estudiante se va a ver involucrado como futuro profesional. La realidad se convierte en el escenario por excelencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje con esta forma de organización de la clase. Entonces, muy importante es el tipo de actividad en que movilizamos a los estudiantes en el caso de carreras como la ingeniería industrial, vamos a la industria, vamos a una empresa a ver cómo funciona un proceso determinado, una máquina, una herramienta determinada, cómo se desarrollan los procesos ahí. Ya no es el laboratorio, donde el escenario es controlado, donde puede existir quizás hasta algún nivel de simulación. Ya vamos al escenario real. La práctica de campo debe promover la investigación por parte del estudiante y la necesaria relación entre la teoría, esa vista en el aula, y la práctica concreta, entre la cual ha habido, por supuesto, dos momentos importantes anteriores, que fue la solución de problemas a nivel teórico en la clase práctica y la solución de problemas ya utilizando herramientas, implementos, utensilios, pero en un espacio controlado como es el laboratorio. Aquí estamos a otro nivel del sentido práctico y también debemos desarrollar en el estudiante una actitud crítica y reflexiva sobre los elementos esenciales que rodean su ejercicio profesional. Esto si queremos, por supuesto, una formación integral del individuo, que debe ser la meta fundamental de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la planificación de la práctica de campo, importante tener en cuenta un grupo de elementos. También la práctica de campo lleva una guía de esa actividad, una guía de la práctica de campo que la elabora el docente, que la elabora el especialista, y las instituciones educativas, en algunos casos, tienen también para estas prácticas de campo los manuales de práctica de campo. El caso de la institución de la Universidad de San Pedro Sula también tiene este tipo de manuales para el desarrollo de las clases tipo práctica de campo en algunas de sus especialidades. Es muy importante que este documento regule el desarrollo de la práctica. Para la planificación es muy importante la elección del escenario que vamos a escoger para el desarrollo de la práctica de campo. Hay que hacer las conexiones necesarias con las empresas, las industrias, las instituciones que van a permitir
que van a acoger a los estudiantes en el desarrollo de la práctica de campo. La estructura metodológica de la práctica de campo tiene una introducción también en la que se recapitulan los contenidos teóricos implicados con la práctica en específico. No es que vamos a recuperar ni a rememorar todos los elementos que desde el punto de vista teórico el estudiante ha visto, sino todos aquellos que están relacionados directamente con la práctica que se va a desarrollar. Durante el desarrollo se deben desarrollar las actividades prácticas que aparecen en la guía o manual, siguiendo por supuesto las rutinas, siguiendo por supuesto los algoritmos, los procedimientos que ahí se explican. El estudiante debe ejecutar esas actividades, pero sabemos que muchas veces nos encontramos con escenarios, con empresas, con instituciones que ponen algún tipo de limitación para que estudiantes que son aprendices vayan a utilizar sus herramientas que algunas veces son costosas, máquinas que algunas veces son costosas, por lo que el estudiante puede observar cómo lo realiza un obrero, cómo lo realiza un especialista y hacer las anotaciones del caso. O también observar a un especialista cómo lo hace y luego él poderlo ejecutar. Cualquiera de estos tres escenarios es válido, pero por supuesto que le damos prioridad a que el estudiante lo ejecute o vea que lo ejecute y él lo puede ejecutar después. Pero si no queda otro remedio que solamente ir a ver cómo lo hace un especialista, porque tenemos la limitación de poder llegar a las condiciones materiales para el desarrollo de esa práctica, pues nos podemos quedar ahí. Pero insisto, muy importante que el estudiante pueda llegar a ejecutar, si se pueda llegar a ejecutar esta práctica de campo. El docente sigue y acompaña en todo el proceso de adquisición de habilidades, tanto la clase práctica como la práctica de laboratorio, como la práctica de campo, lo habrán podido ver, se rigen por un principio: el desarrollo de habilidades para la solución de problemas concretos por parte de los estudiantes. Durante las conclusiones, el estudiante debe exponer las experiencias, aquí vamos a la parte vivencial, motivacional, las experiencias que ha tenido, no solo desde el punto de vista de los procederes que aprendió, las técnicas que aprendió, sino también cómo lo ha vivenciado, pues hay un vínculo ahí de carácter vocacional de su expectativa del profesional que él va a hacer cuando salga de la universidad. Por supuesto, también insistimos la necesidad de la vinculación de la teoría con la práctica, la necesidad de que el estudiante vea la conexión y de que sea capaz de manera crítica de reflexionar en torno a la conexión que hay entre lo que vio desde el punto de vista teórico y cómo se realiza en la práctica en concreto. Por supuesto, el docente debe lograr estimular en los estudiantes las mejores prácticas porque van a ser profesionales de ese ramo en específico. Y evalúa o pide informe, puede hacer incluso ambas cosas. Ya vuelvo a insistir, la evaluación, vamos a adentrarnos más adelante, no quiere decir que únicamente esté en manos del docente. Bueno, grupo de recomendaciones importantes para la práctica de campo. Primero, la elección del escenario, que esté en correspondencia, por supuesto, con lo que se está abordando en la asignatura. La elaboración de la guía de práctica de campo, muy importante, y la coordinación de las actividades y los otros elementos presentes en la práctica, pues se debe propiciar la vinculación teoría-práctica y que él pueda ejecutar en ese escenario real lo que ha aprendido. Seguimos en la lógica de las formas de organización de la clase, cómo plantearla. Ya hemos sido capaces, un estudiante que ha recibido los elementos desde el punto de vista conceptual en una conferencia, ha puesto en práctica, pero en una práctica con ejercicios teóricos, esos conocimientos, ha desarrollado habilidades prácticas iniciales, luego ha puesto la experimentación en el laboratorio como un elemento esencial en el desarrollo de su aprendizaje y luego lo ha podido ver en un escenario real como es el que propicia una práctica de campo. Entonces, ahora es importante que el estudiante logre aunar
todos esos elementos que ha recibido, todas esas influencias que ha recibido, y para ello se debe lograr el desarrollo del seminario. ¿Qué es el seminario? Primero, es una forma de organización de la clase, pero que tiene una finalidad en particular: consolidar, ampliar, profundizar, discutir, integrar y generalizar los contenidos asignados por el docente. Pero no solo los contenidos, y volvamos al tema de los contenidos, no solo aquellos contenidos de carácter conceptual, sino también aquellos contenidos que tienen que ver con lo procedimental y con lo actitudinal. Además, se debe abordar la solución de problemas concretos a través de ese seminario, que debe contribuir al desarrollo de la expresión oral. Este es un ejercicio en que el estudiante va a exponer, por tanto, se debe lograr que lo haga de manera correcta y que la expresión oral es uno de los elementos que se van a evaluar con mucha fuerza durante el desarrollo del seminario. Y que él sea capaz de desarrollar habilidades en la consulta de fuentes bibliográficas y de otro tipo de fuentes, y que sea capaz de ordenar de manera lógica su exposición y los trabajos que va a presentar. Para la planificación del seminario, muy importante, la guía orientadora de la actividad. El docente debe preparar una guía orientadora de la actividad, en la cual, entre otros elementos, no deben faltar el asunto o tema que se tratará en el seminario, el objetivo, la temática, las actividades a desarrollar, la bibliografía o fuentes de consulta a las cuales se va a abocar. El docente debe informar la manera en que se van a desarrollar las exposiciones, así como las normas que se van a establecer para el desarrollo de las mismas. La estructura metodológica del seminario lleva una introducción que propicia el conocimiento por parte de los estudiantes de cómo va a comenzar la actividad de las exposiciones, un desarrollo en que el estudiante realiza la exposición, el docente aclara algún tema, otros estudiantes también, pero se debe dejar el protagonismo al estudiante. Se debe generar un debate, es muy importante la generación del debate sobre aspectos polémicos del tema que se está abordando, y el docente también debe aprovechar las diferentes situaciones para ir haciendo especies de conclusiones sobre todo lo que se ha venido abordando. Las conclusiones son el resumen de lo planteado y la evaluación de la actividad desarrollada y de cada participante. Muy importante, el seminario es ese tipo de clase basada en exposición, pero no la exposición tradicional en que el estudiante llega, tiene un grupo de fuentes de consulta y va a realizarla. El seminario es muy importante que lo veamos como esa forma de organización de la clase que es capaz de integrar no solo los aprendizajes que ha tenido el estudiante desde el punto de vista conceptual, sino también procedimental y actitudinal, que él sea capaz de reflexionar sobre todo su proceder en el tema que se está abordando, que la exposición se convierta en una especie de resumen de lo que ha podido vivir desde el punto de vista teórico y práctico en el desarrollo de la asignatura. Es muy importante, hay asignaturas que no tienen práctica de laboratorio porque no tienen un carácter experimental ni práctica de campo, y el seminario entonces se puede utilizar como conclusión de un tema determinado en que el estudiante exponga un grupo de elementos relacionados con esos temas. Estoy pensando en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, en que sí puede haber conferencias, clases prácticas donde se pongan elementos, actividades, ejercicios concretos a solucionar por parte del estudiante, y los seminarios deben servir para especie de conclusión de esos elementos que se han venido estudiando durante el desarrollo del tema o de un grupo de temas. Pueden ser para concluir una unidad, un tema en específico, pueden ser también para concluir una asignatura. Lo importante es que veamos que aquí el protagonismo lo tiene el estudiante y él debe ser capaz de exponer de manera coherente, con un sentido lógico y de manera correcta, usando de manera correcta los elementos lingüísticos. Debe exponer todo lo que ha visto durante el desarrollo de un tema, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico. Algunas recomendaciones para implementar el seminario, que se debe planificar según lo recomendado, es decir, hacer la guía para el desarrollo del seminario, garantizar el protagonismo del estudiante y que la evaluación debe tomar en cuenta la demostración de habilidades tales como el trabajo en equipo, la exposición oral y el empleo de los recursos de apoyo en la exposición. Es muy importante el uso de los medios para apoyar la exposición por parte de los estudiantes. Vamos entonces a la clase taller. La clase taller, hay muchas definiciones de taller, pero nosotros nos centramos en un elemento esencial. Primero, el taller tiene un parecido con el seminario. También se abordan temas, se hacen exposiciones, pero el taller debe utilizarse en asignaturas en las cuales el estudiante ya tenga un nivel de madurez muy importante y en las que él pueda integrar mucho más las diferentes ciencias, los diferentes saberes de varias especialidades, porque la clase taller tiene un carácter integrado. No podemos estar hablando de una clase taller en una asignatura de las iniciales, por ejemplo, de la carrera, más bien eso sería un seminario. La clase taller es el tipo de clase donde debe primar el trabajo en grupo para la solución integral de problemas profesionales, mediante una concepción interdisciplinaria, es decir, el estudiante debe ser, el grupo de estudiantes, el equipo de trabajo debe ser capaz de integrar conocimientos de diferentes especialidades para la solución de un problema en específico y para abordar un tema en específico. Como les decía, funciona mejor en asignaturas ya avanzadas que tengan un carácter más integrador para que se pueda de manera coherente observar la integración entre lo académico, lo investigativo, las vivencias y experiencias adquiridas por el estudiante en el marco profesional. Por supuesto que muchas veces el taller supera el espacio de tiempo de una hora clase o de una clase en específico. Su planificación. Es importante que se planifiquen las situaciones problemáticas, los casos que se van a abordar como ejercicio durante el desarrollo del taller. Puede ser una situación real o que simplemente la haya creado el docente para la ocasión. Se realizará la coordinación necesaria si se necesita algún tipo de institución externa y se van a identificar las fuentes bibliográficas de consulta, los recursos que se van a utilizar para el desarrollo de la clase de taller. Y por último, se debe definir las dinámicas de trabajo y los tiempos en que se va a desarrollar el taller. La estructura metodológica, aquí cambia un poco con respecto a las anteriores, tiene una fase previa al desarrollo del taller. Se organiza el grupo, se le orienta el trabajo y las fuentes de consulta, además que se le definen los tiempos en que se van a estar desarrollando las actividades. Ya en la fase de desarrollo de actividades, primero los estudiantes realizan las actividades ya sea en el espacio áulico o pueden hacerlo también fuera de ese espacio, pero siempre debe haber un acompañamiento cercano del docente. La fase de puesta en plenaria, y esta es una característica fundamental del taller, funciona en plenaria. Ya trabajaron los equipos, los estudiantes por separado, entonces se agrupan y comienza la exposición de los resultados, donde se da espacio para el debate y para la polémica y la reflexión. Se hace una sistematización de las ideas principales por parte del moderador, se define un moderador y ese moderador es el encargado de ir definiendo, de ir sistematizando las ideas principales que se van abordando. Y se hace la evaluación. Bueno, algunas recomendaciones para la implementación del taller. Primero, que las situaciones problemáticas que se pongan al estudiante deben exigir de él que traiga todo un bagaje de habilidades, de conocimientos para poder resolver esas situaciones en concreto. Que él tenga que integrar, que tenga que hacer un esfuerzo interdisciplinario para solucionar esos problemas que se le plantean. Segundo, que sea aplicable sobre todo en asignaturas avanzadas
dentro de la carrera. Eso debe ser un principio, porque si es en asignaturas muy iniciales de la carrera, el estudiante no puede tener todavía un bagaje, no le permite tener todavía la posibilidad de integrar, de hacer un vínculo interdisciplinario para la solución del problema. El seguimiento por parte del docente es otro elemento importante, debe estar cerca del docente en la fase en que se está llevando a cabo el trabajo por parte de los equipos o por parte de los estudiantes, y la participación de todos los estudiantes, algo que a veces perdemos de vista. Muy importante que los estudiantes todos participen en la fase en plenaria y que la sistematización de las ideas principales también sea el resultado del trabajo colectivo. Bueno, vamos entonces a la última forma de organización de la clase encuentro. La clase encuentro es un tipo de clase en particular que se desarrolla para una forma particular, una modalidad particular de la educación universitaria, que es la educación a distancia. Ella contiene dos espacios, el presencial y el de trabajo independiente, que hoy con el desarrollo de la tecnología, ese trabajo independiente, que puede ser colectivo también, puede ser en equipo, se puede desarrollar a través de entornos virtuales de aprendizaje. Pero en sentido general, la clase encuentro debe tener un momento presencial y un momento en que el estudiante trabaja de manera autónoma. La clase encuentro es la forma de organización empleada fundamentalmente en los sistemas de educación a distancia. Para su planificación, el docente debe preparar de manera exhaustiva los materiales que servirán al estudiante como guía para su trabajo independiente. No se puede concebir un sistema de educación a distancia si no hay guías para el trabajo por parte del estudiante, materiales que vayan estableciendo una especie de comunicación de la universidad, del docente, con el estudiante cuando él está fuera del aula de clase, porque la mayor parte de la concepción de aprendizaje, de la asimilación de los aprendizajes, se hace de manera autónoma. Por tanto, ese documento debe acompañar el aprendizaje del estudiante, ya sea de manera física o ya en un entorno virtual de aprendizaje. Se deben seleccionar pocos ejercicios o actividades para el momento presencial de la clase, pero esas actividades o ejercicios deben tener un carácter integrador, que tendrán en cuenta que no es lo mismo desarrollar una clase para el sistema presencial que para el sistema a distancia, en tanto los tiempos son menores, por lo que la organización de la clase encuentro, que podríamos decir en nuestra universidad es la que se desarrolla en el programa fin de semana, en los programas semipresenciales, esa clase no puede tener, porque no cuenta con el mismo tiempo que la clase presencial, las características de la clase presencial. Debe organizarse de manera diferente. Ahora, ¿cómo debe organizarse? ¿Cuál es la estructura metodológica que debe llevar la clase encuentro? Pues vamos a ello. Primero, una introducción que debe servir para la revisión de tareas, indagando en los procedimientos que llevaron a cabo los estudiantes para realizarla. Si él está estudiando de manera autónoma, debe presentar los resultados de ese estudio, de la fuente de consulta, de la revisión de la fuente de consulta, de las diferentes actividades que el docente le orientó. En ese momento también se puede llevar a cabo y debe llevarse a cabo la evaluación. Durante el desarrollo de la clase encuentro se debe hacer la presentación del nuevo contenido con aclaración de dudas del estudio previo. El estudiante en la clase encuentro debe llegar, por supuesto, con la consulta de fuentes bibliográficas, con un acercamiento al menos inicial, y debe llegar a plantear dudas sobre el tema que se está abordando. Se debe hacer la realización de ejercicios integradores, el docente debe mostrar cómo se solucionan esos ejercicios y hacer énfasis más que todo, no en el ejercicio en sí, sino en los algoritmos y los métodos que se van a utilizar para la solución de esos ejercicios y de cualquiera de su tipo que pueda encontrar el estudiante. Entonces la clase encuentro debe centrarse sobre todo en lograr que el estudiante pueda observar, pueda desarrollar en ese momento, ver cómo se desarrollan los algoritmos, los procederes para la solución
de actividades y de problemas concretos. Como conclusiones, se debe hacer la orientación de la actividad independiente, aquella que va a realizar el estudiante en el escenario autónomo, aquella que va a realizar el estudiante ya solo en comunicación con la guía, y hoy por supuesto va a poder tener la posibilidad de comunicarse con el docente por cualquiera de las vías y de las tecnologías modernas, pero especialmente a través del entorno virtual de aprendizaje con que cuenta la universidad. Algunas recomendaciones importantes para la clase encuentro son, primero, la guía, material guía de estudio independiente, que debe tener un grupo de características muy importantes y debe establecer una especie de diálogo, de manera que el estudiante se sienta como que no está solo, que está motivado, debe tener un lenguaje también motivador, y que él vaya pudiendo medir los avances que va obteniendo. Elevar la motivación para el desarrollo del trabajo autónomo, pero muy importante, hacer énfasis en el desarrollo de habilidades investigativas y de adquisición de procedimientos, de formas, de algoritmos, de técnicas para la solución de problemas concretos dentro de la especialidad. Y por último, que la estructura de la clase encuentro debe ser respetada, eso es muy importante. Este tipo de clase no puede manejarse de manera arbitraria, tiene que seguir un método, una forma de hacer para que pueda tener el efecto que queremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos concebir en los sistemas de educación a distancia una conferencia magistral, porque el tiempo no alcanza para ello. No tiene sentido una conferencia magistral dentro de los sistemas de educación a distancia, sino que debe utilizarse la clase encuentro, como tampoco no tiene sentido cualquiera de las otras formas de organización de la clase. Hasta aquí abordamos el tema número 3. Esperamos que haya sido de su total agrado. Pensamos que deben profundizar en el manual que se ha elaborado por parte de especialistas de la universidad para el abordaje del tema y ponerlo en práctica ya. De lo que hemos estado hablando, nada es ajeno a ninguno de los docentes que están recibiendo nuestro diplomado. Por tanto, los exhortamos a que cada una de las cosas que van aprendiendo ya las vayan utilizando para el desarrollo del ejercicio de su labor como docente. Por último, vamos a orientar la actividad independiente, que deben ir al apartado de actividades evaluativas, en el que podrán encontrar el portafolio para que sigan con esta actividad, pero además también van a encontrar el examen en el momento, la hora y la fecha en que está indicado. Muy importante que lean detenidamente el material que se ha hecho a propósito del tema, pero también las fuentes de consulta complementarias. No tenemos otro tema que abordar por el momento. Les deseamos éxito en el desarrollo de sus actividades y nos despedimos hasta el tema número 4. Muchas gracias.